El abusador destruye vidas. Recuerden bien esto, entendemos que en la sociedad probablemente se está hablando de un montón de cosas. 5 o 6 días fue tema, todos los días, Controleros Noticieros nos habló de otro tema que tenía que ver con el tema del abusador, porque casualmente se dio en un colegio relativamente prestigioso, costoso, que cuesta bastante caro, Gloria. Y ahí es donde vemos que el abusador no está solamente en la periferia. El abusador está en todas partes. Y un detalle no menor y que el viceministro nos va a explicar, que no tendríamos que focalizarnos todos en los colegios. Él nos va a dar datos muy importantes en pandemia con nuestros hijos en nuestras casas, porque tenemos que hacer esa empatía. Ocurrieron las denuncias y nos fueron, nuestros chicos estaban en nuestra casa, no estaban en los colegios. Gloria, hacer la autocrítica. Insisto, el abusador no está solamente en la periferia. Y eso es lo que vimos y probablemente, desafortunadamente, también lo que llamó la atención, porque si esto hubiera pasado en la Chacarita, probablemente no hubiéramos tenido todas las repercusiones que tuvimos. Penosamente, queridos colegas, le dimos muchísima importancia porque pasó en un colegio costoso, no sé cuál es la cuota en el colegio SEC, sé que es muy alto, pero también pasan esas cosas. Viceministro, muchas gracias por estar acá, Viceministro de Protección del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar. No podemos dejar de hablar de estas cosas porque son las realidades que entiendo que a ustedes también les toca enfrentar en el día a día. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Realmente es una situación, ¿verdad?, muy difícil de afrontar. Nosotros que nos lleva en el día a día, ¿verdad?, escuchar numerosos casos de vulneración de derechos, no solamente abusos, sino también otro tipo de vulneración. De maltratos, ¿verdad? En calle, maltrato, tener el tema indígena, víctimas de trata, explotación sexual, abandono, ¿verdad? O sea, es muy complejo realmente. Y uno ve que, en este caso en particular, el colegio, porque sin quitar la gravedad de esto, porque este caso fue grave, o sea, sin desmeritar la gravedad, lo que vos dijiste, en la mayoría de los casos se da dentro del entorno familiar, sí. El 85% para ser más específico. Y así también no discrimina sector social. O sea, no hay una frase de decir, no, acá estoy más seguro, no. El abusador destruye vidas y el abusador de niños está en todas partes. Porque él justamente busca mimetizarse dentro de su entorno cercano y así también busca ganarse la confianza del niño, de la niña o adolescente o su familia. Y entonces allí, con esa confianza creada, busca vulnerar al niño. Eso tenemos que saber todo y a nivel macro, generalmente son hombres, varones, y las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, ¿verdad? Eso es a nivel macro. Por eso que dentro de la familia, nosotros apostamos que tiene que haber una comunicación efectiva entre papá, mamá e hijos para que esto no vuelva a ocurrir, para que se pueda prevenir, hablar de esto con los chicos, y no solamente sobre el tema de los abusos, no solamente con algo tan básico como decirle a tu hijo o a tu hija, nadie puede tocar tu cuerpo, vos no podés tocar las partes íntimas de nadie, y si alguien intenta hacer eso, contarle al adulto de confianza. Justamente más allá, como usted dijo, viceministro, más allá de lo que es un abuso, más allá de eso, qué importante es la comunicación, qué importante es, yo puedo hasta decir, la complicidad entre padres e hijos, porque a veces para los que tenemos hijos adolescentes no es fácil hablar con los hijos, ¿verdad? A veces es como que no somos los más queridos, a veces, y ahí es donde empezamos a buscar momentos. En mi caso, confieso que tengo la fortuna de llevarle a mi hija a la escuela, mi hija de 13, y a veces escuchando música por el camino vamos hablando de cosas, porque escuchando música me cuenta cosas, ¿verdad? Porque no es que todos los días estoy en casa, no estoy nunca, llego a las 11 de la noche después de la universidad y no me es fácil, pero sí busco el momento, y uno de los momentos que encontré es de ir a la escuela escuchando música. Entonces, esa es mi experiencia. Creo que es ahí lo que estamos hablando de
cómo comunicarnos con nuestros hijos, en qué momento comunicarnos con nuestros hijos. Asimismo, compaginar un poco la vida laboral, porque excusas vamos a encontrar siempre. Siempre. Pero tenemos que justamente hacernos de ese tiempo. El tiempo se inventa. Si no podemos entre semana, los fines de semana, ¿verdad? Vamos a acompañar a la escuela de fútbol, vamos a acompañar a sus actividades extracurriculares. Me pasa lo mismo que vos. Yo también aprovecho el tiempo de llevarle al colegio o de buscarle a veces cuando salimos de más o menos a la tarde, ¿verdad? Entonces allí me hago un tiempito, a veces la busco, la puedo, ¿verdad? Y la puedo buscar. Y ahí hablamos, escuchamos música y le preguntás qué hizo en el colegio, con quién habló, con quién interactuó, qué actividades hicieron. Eso es importante. Y eso es importante generarlo desde la infancia ya. Entonces genera un lazo de confianza que después cuando llega la adolescencia, que ya es un periodo un poco más complicado, ¿verdad? Que los padres saben que todos pasamos por eso, vos ya tenés el lazo fortalecido. Porque ¿qué pasa? Después llega la adolescencia, como nunca construiste vos, papá, vos, mamá, el lazo con ese niño, después ves, no, ahora no me hace lo caso, mi hija lo está rebelde, no quiere saber nada de mí. Y después ya le querés, no, ahí vamos, la fórmula mágica. Vamos a mandarle al servicio militar, si es varón. Claro. Sí. Vamos a mandarle a un internado de mujeres, si es una adolescente mujer. No, entonces no funciona de esa forma. O sea, no hay esa construcción de confianza, no se genera de la noche a la mañana, se genera a lo largo del tiempo. Eso es importante que como padres nos metamos en la cabeza. Uno de los temas que también salió a luz, obviamente, existen pervertidos porque hay un altísimo índice de pervertidos. Asustaron los números, de hecho que incluso algunos colegas periodistas cuestionaron las estadísticas. ¿De qué índice estamos hablando, viceministro? ¿Cuál es el índice? O sea, ¿cuál es el número anual más o menos de casos de... Por un lado tenemos lo que son los denunciados, pero por el otro lado tenemos lo que son los casos que se calcula que existen. Sí. Siempre estamos especulando un poco con este tema de las cifras negras, ¿verdad? Pero hay que hacer un análisis un poco más a lo largo del tiempo. Desde el año 2010, por dar un ejemplo, en el año 2010 se dieron 580 casos. Eso fue evolucionando, ¿verdad? 1000, 1400, llegó a los 2000, hoy estamos más o menos por los 2700. Solamente este año se dieron ya 629 casos. Quiero nomás hacer la aclaración, recién estamos a inicio de mayo, ni siquiera a mitad de año. Exactamente. Enero, febrero, marzo, abril, 4 meses. Sí. En estos últimos días, desde el jueves que salió este caso, hubo 31 denuncias solamente de abuso. O sea, hablar de esto en forma pública también ayuda un poco a desmitificar, a romper un poco esos tabúes que tenemos como sociedad y que las víctimas y sus familiares se vayan animando. Hoy va a haber alguien que nos va a estar mirando y capaz va a tomar valor y va a decir, no, yo pasé por esto, o mi hijo, mi hija o mi sobrino, yo voy a denunciar. ¿Verdad? Va a tomarle valor porque muchas veces es complicado también abordar el tema. No nos enseñan cómo denunciar un caso de abuso. Sí. ¿Verdad? Entonces, para esa persona que nos está viendo, nosotros le decimos que desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia está disponible el servicio Fono Ayuda 147 para que puedan acudir allí, llamar, denunciar, ¿verdad? Nosotros vamos a derivar a los órganos jurisdiccionales y algo muy importante es que nosotros guardamos la confidencialidad. Sí. Usted pide confidencialidad, entonces los datos se le van a tomar los datos, pero esos datos van a quedar dentro de Fono Ayuda y Fono Ayuda se constituye como el denunciante ante los órganos jurisdiccionales. Y voy a ser un poco desagradable, supongo, para algunos, porque veo mucho en redes sociales que dicen mucho, hay que dar los nombres. Pero hay un punto en el cual, en el caso del colegio SECNO, si estamos hablando de chicos de 12 a 13 años, obviamente nosotros estamos con la víctima, eso creo que es indudable, pero hay todo un paralelo también de los victimarios. ¿Qué pasó con los padres? Ese acceso también irrestricto del celular, todo le damos a nuestros hijos el celular, que es un acceso a todo. Que eso también nosotros como padres tenemos que ser responsables. Hay un punto en el cual que creo que cuando pase esta indignación tendríamos que hablar muy seriamente, porque yo hasta un punto digo,
qué difícil también para los padres de los que son victimarios y uno no quisiera pensar hasta lo peor, qué le podría pasar a esos chicos, porque lo que nosotros queremos es que todos se reformen, que todos tomen un camino que sea lo correcto, ¿no? Finalmente creo que todos buscamos Claro. eso. Pero uno cuando ve en las redes sociales, no, den su nombre, matémoslo, o en grupos cuando ya ve, si hay un chico de 12 o 13 años que quiere entrar en este colegio, se les rechaza. Tampoco es esa la solución, ¿no? Justamente el paradigma de la protección integral también se aplica para ese tipo de casos. Nosotros ya no estamos más en la época de la Inquisición, no estamos más en la época de estar situando, ¿verdad?, a los, mira, imagino lo que voy a decir, ni siquiera los adultos, ¿verdad?, con los casos, ¿verdad?, que muchas veces eso no se respeta, porque la Constitución establece eso, ¿verdad?, la protección a la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero en el caso de los chicos hay como un doble blindaje, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, en el cual no podemos romper, porque no está al azar, porque ellos están en pleno proceso de desarrollo. Así mismo. Y no sabemos a qué también fueron expuestos, qué situación Así mismo, vivieron, sí. qué cuidado no tuvieron en su casa. Así mismo. Entonces todo eso va a quedar en manos de la justicia especializada. Que por lo general se habla de que el que es victimario también fue víctima, ¿no? Por lo general, lo que no es una estadística. Hay una probabilidad. son teorías todavía esas, ¿verdad? Que no hay una certeza absoluta. No todo, hay que desmitificar también eso. No todas las personas que son abusadas se convierten en eso es abusadores. importante. Es muy importante eso, ¿verdad? Porque si no ya le traslada el estigma, ¿verdad? O sea, Sí. un abusado va a ser ahora abusador. No, Ya no es pasa víctima, entonces ya es víctima así. directa. Ya, por eso, ¿verdad? Entonces no funciona así. Hay muchas personas que fueron víctimas y tienen esa capacidad de resiliencia Sí. y se recuperaron de eso, de ello, y hoy día son incluso Y portavoces. victimarios también. Claro, ¿verdad? Pero lo que tenemos que ser muy claros es que hay un blindaje para esos niños, de este caso de este colegio, que justamente, ¿verdad?, está para precautelar, están en el ámbito de la justicia especializada. Un juzgado de la niñez y la adolescencia va a intervenir y allí va a hacer evaluaciones socioambientales, evaluaciones psicológicas, ¿verdad? La evaluación socioambiental va a implicar ver esa dinámica familiar donde ellos desarrollaban sus actividades y ver cuáles pueden ser, ¿verdad?, algunos factores, ¿verdad?, que llevaron a esta situación. Qué difícil el trabajo de ustedes, porque es estar en el medio, ¿no? Porque yo creo en el ser humano, en que uno tener 11, 12 años o 13, que estás en esa formación, que podés cometer errores que son atroces, sí, o sea, no digo que no, pero también es resguardar eso, porque imagínense, yo no me quiero imaginar tampoco la situación de los padres de los victimarios. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Y es como que no tenés que no hablar de eso porque ellos no son sujetos a derecho de nada, pero es una realidad tampoco, o sea, por ahí fueron sucesos que uno no pudo controlar o como padres tampoco tuvo esa madurez de acompañamiento, que finalmente hasta qué punto podemos tirarle todas las responsabilidades a esos chicos. Y inclusive esa estigmatización, no sabemos qué sienten los chicos o qué pueden tomar como medida, porque pueden decirte yo no quiero más estar en esto o quiero desaparecer de este mundo, que termine todo, y que tampoco eso buscamos nosotros, ¿no? Y ahí van justamente dos cuestiones que van ligadas de la mano, ¿verdad? Que uno es el ejercicio de la responsabilidad y la maternidad, el ejercicio responsable de la maternidad y la paternidad. En el caso de todos los niños y niñas y adolescentes, algo falló, por eso estos niños, ¿verdad?, tuvieron esa conducta. Sí, algo falló. Una conducta, ¿verdad?, dañina, ¿verdad?, Sí. grave, ¿verdad? Vulneraron a otro niño. Es muy grave, realmente, muy lamentable esto. Pero lo más triste es que se pudo haber evitado. ¿Por qué? Porque si falló algo en la casa, estaba el colegio para resguardar. Sí. Y estaban, por eso traje aquí, ¿verdad?, estaban ante la primera situación que la madre refirió, que era un bullying, Sí. ¿verdad? Ella denuncia, comunica a la directora, A la sí, inclusión. en marzo, ¿verdad?, y tenía que haberse activado este protocolo. Entonces ahí se hubiera detectado y se hubiera cortado ese Sí. ciclo de la violencia que existía. Como no pasó esto, entonces la violencia fue escalando y se produce ya el abuso. Y ahí es donde se produce el abuso. Tendría que haberse operativizado este segundo protocolo que está aquí,
que es para casos de vulneración de derechos sexuales. Es más largo nomás el nombre, pero lo abrevié un poco. Esto no se activó tampoco. Al no activarse esto, se vuelve a vulnerar y el caso iba a quedar, no se comunicó en forma al Ministerio de Educación y la madre denuncia ante los órganos jurisdiccionales. El Ministerio Público solicita ciertos informes al colegio y el colegio nuevamente obstaculiza, ¿verdad?, o no provee en forma otra vez la documentación y los datos pertinentes. O sea, uno ve una total falta de cuidado por parte del colegio. Eso es lo que se cuestiona en este caso. Y estos dos protocolos, este es del año 2012 y este otro es del año 2015. O sea, no son protocolos nuevos que uno pueda decir, alegar, no estaban suficientemente socializados. Son protocolos viejos y la mayoría de las veces también, después escucho a otra gente que dice, no, pero no sabíamos. No pueden alegar ignorancia. Así mismo, el desconocimiento de la ley. No, pero no pueden alegar porque incluso ña Juana abre un copetín en su casa y después le va a venir, seguro el municipio, la SED, o ella se va a interiorizar de qué reglas tiene que tener. Así mismo. Un juez tiene en el ejercicio de sus funciones tiene que estar actualizado de las leyes que están vigentes. Sí. Lo mismo los periodistas, ¿verdad? Sí. Tienen que estar interiorizados de las leyes que rigen el ejercicio del periodismo. Entonces un colegio, más un colegio de muchos recursos económicos, no puede alegar, no sabíamos. Con más razón lo que decía al comienzo, viceministro, o sea, uno paga, uno busca, invierte en algunos casos. Una cosa es que tengas recursos, otra cosa es que te falte incluso, porque lo que uno pretende es que su hijo tenga la mejor educación y el contexto, o sea, uno paga por el contexto también, y en este caso es lo que no se dio, desafortunadamente. Más allá de eso, el tema está en que tenemos víctimas que están surgiendo que pudo haberse evitado si es que ese protocolo se hubiera activado. Y conste que no estamos hablando de la mayor cantidad que tenés, que es en la familia. Sí, la familia. Y conste que estamos hablando de un porcentaje hasta mínimo, digamos. No, pero en este caso, para dar un ejemplo, casos similares a estos, de bullying y también de vulneración de derechos sexuales, se dio también en colegios públicos. Sí. ¿Con cuál diferencia? ¿Cuál? Con colegios públicos, con muchos menos recursos probablemente logísticos, pero con docentes, yo digo, comprometidos. Sí. ¿Verdad? Entonces ellos, en los casos que se dieron, directamente comunicaron a los órganos jurisdiccionales, comunicaron a su supervisión, comunicaron a la Dirección de Protección del MEC. La Dirección de Protección del MEC que hoy está encarando un gran desafío con esto, ¿verdad? Y que realmente, ¿verdad?, es una labor encomiable la que están haciendo con toda esta situación. Pero se comunicó, de colegios públicos sucedió en otros casos y se comunicó. Acá lo que se cuestiona es esa negligencia en el actuar. Bueno, realmente tenemos que seguir hablando yo también sé que del hay tema. mucho para hablar de esto, lamentablemente se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos seguir hablando, No tenemos porque que así como cansarnos. dice, todos somos responsables Sí, siempre sí. y tenemos que hablar siempre de esto. Así mismo. Muchas gracias por su tiempo. Hablamos así con el viceministro de Protección del Ministerio de Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar. En instante estamos hablando sobre este grupo de arte, cultura que funciona, que está activo en la costa oeste de los Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles. Estamos hablando con Silvia Campos y Miguel Campos sobre la Asociación de Paraguayos en la costa oeste de Estados Unidos. No se muevan, ya volvemos.